Y a los que declararon el grito de guerra, aquel que osó levantar y poner a su pueblo contra su propio pueblo, aquel va a ser juzgado. Y a la vez más la familia Castro se va a lavar las manos. Y como no tienen hechos de sangre, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Por qué no fueran a matar a Batista? Yo quiero ver esos leones. Ahí vivía, murió de viejito, porque el Estado profundo le dijo, caquita, que ahí no se toca. Entonces los cubanos a veces somos muy respetuosos de las leyes cuando nos convienen. ¿Por qué Martín Maceo pudo ir a liberar a Cuba? ¿Y por qué ahora no? Vamos a recordar los 10 hermanos caídos. Ellos fueron con la fe en el corazón de ver a una Cuba libre, como fueron los de la Brigada 2506. No fueron a hacerle daño al pueblo. No lo engañen más. Ya el pueblo de Cuba despertó. Militares, pongan sus carnets y sus armas, entreguenle todo arriba de la mesa. Partido Comunista, los que tienen el carnet, vayan y llévenselo allí. Ya sabemos qué está sucediendo. Y no están solos. Aquí tiene el cuerpo jurídico que se ha preparado por más de 30 años, que no puede participar en la vida política, en el proceso de transición, ordenar los 3 poderes de la República, convocar elecciones libres y nunca más el pueblo de Cuba permita que esta ideología nos divida. Ese es mi mensaje y ahí le vamos a partir el link porque es muy largo. Integración ciudadana en la protección jurídica, sistema de justicia transicional. Justicia transicional. Vamos a traer personas expertas en el derecho constitucional, pero en la justicia transicional. Ya nuestra constitución lo tiene, pero ya tienen experiencia posguerra, que la gente quiere agarrar un palo y matar. No, no, no. Aquí usted no va a matar a nadie, señor. Usted va a darse la oportunidad como cubano, porque nosotros sabemos que aún los que están sufriendo aman a Cuba. Y usted va a decir, yo voy a respetar mi ley, la que fue juramentada ante Dios el pueblo de Cuba. Y cuando el pueblo de Cuba se arrodilla ante Dios y le pide perdón por haber idolatrado a un hombre que los traicionó después. Espero que lo más grande es que podamos coexistir con la realidad que nos toca, perdonarnos y decir que nunca más, nadie, todo hay que escudriñarlo a partir de ahora. Todos, a los que se les sale la babita, no se vistan, que no van. La Constitución del 40 ya. Esa es la que rige el imperio de la ley en la Cuba libre que queremos. No va a residir, no va a cohabitar pactos con el régimen, traicionando al pueblo de Cuba. No va a cohabitar plebiscitos vinculantes. Espero que haya rectificado. Y yo quiero un pedacito, aunque sea un minuto, despedirme diciendo la Rosa María Payá. Desde niños jugábamos en la iglesia los pasionistas. Yo sé que usted me está viendo ahora. Yo conocí a su padre, yo jugué con usted de niña. Y se lo hablo desde el amor, desde Cristo, desde la iglesia, desde todo. Está a tiempo usted de sujetarse a poder civil de la Constitución y formar su partido. Sabemos que usted ha hecho un gran trabajo por la libertad de Cuba, lo que muchas veces en el camino equivocado, porque todos no nacemos sabiendo. Pero sabemos que usted es una buena cubana, sabemos cuánto amaba a su padre. Yo frente a la embajada de Esbirra de San José, Costa Rica, la primera protesta tuve el orgullo de hacerla por su padre. Yo respeté a su padre siempre. Yo lo conocí personalmente, en casa de un gran patriota, Leonardo Bruzón Ávila. Y ese es el mensaje, señores. Pongámosle fin a esto, pero fin pacífico. Llevemos la fiesta en paz, señor. Nada de sangre. Paz, tranquilidad, abundancia, los barcos llegando de mercancía, los negocios, las construcciones, los cubanos viajando. ¿Se imaginan ese momento? Por Dios, yo casi no tengo nadie a quien ver. Pero se imagina ese momento en la historia nuestra, que podamos abrazarnos todos, nuestra familia. Y hay algo muy importante que dijo el señor Remera, es reconciliación, es justicia. Reconciliación no es perdón ni olvido, pero tampoco vamos a ir con eso. Nos merecemos esa oportunidad. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros llevamos 69. Aún afiascado los cubanos una mentira, que los traicionó hace mucho tiempo. En Cuba no hay comunistas. ¡Viva Cuba libre! Gracias, Armando. A ver, vamos a hablarle con el licenciado Julio Pellitero. Primero, oye, Armando,
Payá, la señorita Payá, hija de Orlando Payá Sardiña, el exilio histórico, el duro, llamó a Osvaldo Payá traidor porque Osvaldo quería cambiar los destinos de Cuba con la Constitución comunista. Pero bueno, ahí está la historia, no la estoy inventando. Hay apreciaciones, esas son apreciaciones. Bueno, sí, pero bueno. Rosa María no le interesa la Constitución, parece. No le interesaba, no le interesaba. Ahora le está interesando porque ha entendido que ese señor que está ahí, que ese señor que tiene a la par, sí, aquel que, Curecito, sí, señor, ese, usted sabe quién es, va a tener que también responder al pueblo de Cuba. ¿En qué utilizó 45 millones de dólares? ¿En qué los gastó? Porque para Cuba no fueron, señor. ¿A quién usted apoyó? Y nosotros no acusamos a nadie porque conocemos el imperio de la ley, el common law americano y el derecho romano. Usted va, ¿en dónde está? El señor Valladares ya se lo preguntó hace un tiempo. ¿Dónde está el dinero de la causa de Cuba? Y justifíquese al pueblo de Cuba. Y aquí cabemos todos los cubanos americanos, los hijos, los retoños, todos nosotros somos una sola. Somos un solo pueblo. Aquí la división en los castristas. Gracias, Carlos. Gracias. Licenciado Julio Pellitero, a ver. Hemos estado desde 1952 en esta desgracia. ¿Usted cree que el gobierno norteamericano, los actores de la política norteamericana, licenciado Julio Pellitero, no saben de la Constitución del 40? ¿Ustedes creen que están ajenos nuestros congresistas y senadores y políticos? ¿El Departamento de Estado está ajeno a la Constitución del 40? Le pregunto, licenciado, usted que es licenciado. A ver, sí, es muy buena pregunta. Y la respuesta es en parte obvia. La Constitución del 40, como sostenemos, como sostiene el gobierno y como sostienen muchos cubanos también, está vigente. Está vigente porque, digamos, una Constitución no pierde su vigencia por un golpe militar. O sea, la violencia no es fuente de derecho, salvo cuando se reconstituye y se convierte digamos, en una revolución, digamos, de leyes. El caso de Cuba fue una traición de manual a la democracia. O sea, Castro preparó y subvirtió la democracia cubana a través del comunismo. Infiltró, o sea, un poco la historia la conocemos todos. Y pero Batista, ¿cómo le hizo? Batista lo hizo también. Batista, evidentemente, lo primero que hizo fue crear una ley fundamental. Fidel Castro también recreó esa ley fundamental. La cuestión, el punto al que quiero llegar es el siguiente. La Constitución del 40 es responsabilidad de los cubanos aplicarla. No puede venir simplemente un país extranjero y decir, ¿la aplican ustedes o no la aplican ustedes? Porque la ley le pertenece a los cubanos. Es lo que el licenciado Rubén no se cansa de decir. Entonces, evidentemente la Constitución es de sobra conocida que está vigente, porque el comunismo no ha podido producir leyes democráticas, simplemente porque falta el elemento fundamental. El pueblo cubano la primera constitución que pudo votar, entre comillas, porque no la votó de manera democrática, fue la Constitución socialista comunista de 1976. Fidel Castro estuvo más de 20 años, ¿cuántos años? Casi 30 años sin ningún tipo de constitución. Entonces, esas constituciones que se han producido en Cuba hasta el momento son completamente ilegítimas porque no existía el elemento democrático fundamental. Entonces, el Departamento de Estado y Trump lo saben. La cuestión fundamental es la siguiente. El único presidente que realmente parece que tiene voluntad de poner fin al régimen de La Habana, o al régimen castrista, es Donald Trump. El secretario de Estado al ser de origen cubano, está en una posición privilegiada. Y precisamente tiene un deber fundamental que obviamente es servir a los intereses de su país, que son los Estados Unidos. Que yo sepa, Marcos Rubio no es cubano, porque no tiene pasaporte cubano, no es nacido en Cuba. Podría serlo, pero no me consta que lo sea actualmente. Entonces, su único deber es con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene blindada, la legislación federal de Estados Unidos ha codificado la libertad de Cuba. Y eso es la ley Helms-Burton y un conjunto de normativas. Y esa ley, que si bien es Estados Unidos, sirve a los intereses de Estados Unidos porque es una ley del pueblo norteamericano, también sirve para proteger ese momento de la transición. Y en ese momento de la transición necesita un único vehículo que es fundamental
que es qué normativa aplicar. Pueden aplicar leyes comunistas que son antidemocráticas, que son dictatoriales, o deben aplicar la última y la única ley democrática vigente para todos los cubanos, que es la Constitución de 1940, que además, al ser una ley vigente y al haber un conjunto de normativa alrededor de esa ley, resuelve toda una serie de problemas, como son, no hay necesidad, presos políticos liberados desde el momento cero. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no tiene que emanar una ley de amnistía perdonando crímenes inexistentes. Los crímenes, las acusaciones y los crímenes de los que se acusan a los prisioneros políticos de Cuba son inexistentes porque son ilegales, están basados en una constitución ilegal o una serie de leyes que no son legales. Entonces, ese es el punto 1. Punto 2, instituciones. La institucionalidad de Cuba, ¿cómo la recuperas? ¿La construyes desde el momento cero o aplicas o retomas el hilo jurídico vigente de la República? Con un poder ejecutivo, con 3 poderes separados, con un poder judicial independiente, preparado para ejercer, para juzgar, para ejercer las funciones de ese poder judicial. Un ejecutivo de transición, como es el gobierno constitucional, que tiene un mandato expreso previsto en el artículo 149 de la Constitución por un tiempo predeterminado por la ley y con unas funciones predeterminadas, cuyo objetivo fundamental es restablecer el país. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a la ley cubana, no a la norteamericana, pero ya veremos, para permitir elecciones libres, multipartidistas y con supervisión internacional. Esa ley que es auténticamente cubana, que es la Constitución de 1940, engarza perfectamente con la ley Helms-Burton, que el único requisito o que uno de los requisitos fundamentales que pide para restablecer relaciones con Estados Unidos es que haya elecciones libres y democráticas. Entonces, ¿cómo el Departamento de Estado, como un secretario de Estado tan brillante como Marco Rubio y como Donald Trump van a poder ignorar el puzzle perfecto que tienen, la pieza perfecta que tienen para que los cubanos retomemos el control sobre nuestro país? Claro, pero están usando los actores equivocados, perdón, están usando los actores equivocados. Una cuestión fundamental ahí también, Venezuela. Venezuela y Cuba, he escuchado muchísimos, obviamente, expertos en temas de Venezuela. Yo ahí cedo al origen nacional. A muchos venezolanos diciendo que la situación en Cuba y Venezuela son diferentes porque Venezuela es mucho más, porque Cuba es mucho más complejo. No, Venezuela eligió democráticamente a Hugo Chávez. Venezuela votó varias constituciones democráticas. Evidentemente, Hugo Chávez se convirtió y el madurismo derivaron en autoritarismo y en regímenes represores completamente. Pero no es el mismo escenario que Cuba. Cuba no tiene un Estado de Derecho desde 1952.